¿Qué tal? Reciban muchos saludos y hoy voy a abordar un tema que está en boca de todos, que no es novedad, pero es muy importante que discutamos sobre estos temas que nos traen con el Jesús en la boca, literalmente, sobre todo a los hispanos que vivimos acá en Estados Unidos. Aun cuando se esté de manera legal o que se tenga la green card o se sea ciudadano, el hecho de ser una minoría o ser hispanos se está estigmatizando y obviamente es preocupante para toda la comunidad hispana, para toda la comunidad migrante, para todas las personas que no tienen documentos legales para vivir en este país. Pero antes de eso quiero enfatizar algo. Cuando entró el presidente Obama o cuando inició su administración, esto que está pasando ahorita también se dio con él. Solo que con esta nueva administración, la característica principal del nuevo presidente es que de veras habla y ya sabemos cómo habla, cómo se expresa, cómo tuitea. Entonces, esto de las redadas, de los retenes, de la famosa esta iniciativa de Ciudad Segura, también se implementó en la administración del presidente Obama. De hecho, él llegó a deportar 2.4 millones de inmigrantes, que creo que en la historia es el presidente que más inmigrantes ha deportado. Con Obama no estábamos tan asustados ni tan en pánico porque él, pues se supone que él estaba queriendo abogar por una reforma migratoria. Y la diferencia con este presidente, este Trump, es que obviamente él es 100% anti-inmigrante. Está implementando esas iniciativas también, pero obviamente a lo mejor o es posible o estamos a la expectativa de que sea de manera más severa, quizás, no sabemos. Pero como inmigrantes tenemos derechos y es importante saberlos, conocerlos y que los difundan entre ustedes mismos o que los comenten con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Aun cuando se viva en Estados Unidos sin documentos legales, se tiene derechos. Primero, ¿qué hacer si un agente de migración toca a tu puerta o toca a la puerta? Lo más importante es no abrir, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aprendan a identificar en el caso si son agentes de ICE, que es ICE por sus siglas en inglés, que quiere decir Immigration and Customs Enforcement. En este caso, pueden llegar a la casa buscando a alguien. Si tienen una orden de deportación, no se debe abrir la puerta. Nada, por ninguna circunstancia, aunque sean agentes de migración. Solamente si estas personas tienen una orden judicial. Si no tienen una orden judicial, no pueden entrar, no tienen por qué abrir. Aquí es importante, obviamente, que en la casa se comente y se le diga a los niños, a cualquier persona que vive en la casa, que no se debe abrir la puerta. También tienen derecho a preguntarle a la gente si tiene una orden judicial, pero siempre con la puerta cerrada, nunca abrirla. Pedirle que la pase por debajo de la puerta, pero siempre con la puerta cerrada. Porque en cuanto uno abre la puerta, ya está dando el consentimiento para que entre ya sea la policía o en este caso los agentes de inmigración. Una orden de deportación no les permite a los agentes ingresar a su casa sin su permiso. Hay diferencia entre una orden de deportación y una orden de arresto. Aquí las tenemos. Si a ustedes les dan, por ejemplo, la orden judicial o les pasan el documento por debajo de la puerta o se los enseñan, deben verificar que esté firmada por un juez o supervisor, que tenga el nombre de la persona que vive en la casa o de la persona que están buscando, que sea de fecha reciente y que no sea una orden de deportación de policía o de ICE. Una orden de cateo le permite al policía ingresar a la dirección indicada en dicha orden, pero los oficiales solo pueden registrar las áreas y buscar los artículos que se mencionan en esa orden. Aquí sabemos que nada de eso sucede. Muchas veces cuando entran y pueden hacer destrozos en la casa. Y una orden de arresto le permite a la policía ingresar a la casa si creen que la persona se encuentra adentro. Entonces, aunque no abran la puerta, si los agentes creen que la persona está adentro, pueden forzar la puerta. Pero esa solamente es una orden de arresto, que es diferente a lo que es una orden de cateo o también una orden de deportación. Recuerden, la orden de deportación no le permite a la gente entrar, por lo que no hay que abrir la puerta. Sé que estas recomendaciones suenan muy fáciles y al momento de enfrentar una situación así puede crear pánico, pero
Si sabemos de antemano lo que debemos hacer y no, nos vamos preparando mentalmente para ese tipo de circunstancias. La segunda recomendación es que mantenga silencio y literalmente no decir nada. Ni aunque nos pregunten, ni aunque nos cuestionen, no hay que decir nada de el lugar donde nacimos. Si preguntan que estamos aquí legalmente, no hay que contestar. Y hay que anotar con anterioridad en una tarjeta sus derechos. Yo les recomiendo que tengan esa tarjetita a la entrada de la casa y que tengan también una en su cartera, no en el teléfono, porque muchas veces los teléfonos pueden ser decomisados o una vez que se arresta no tenemos acceso a los teléfonos. Entonces, anoten con anterioridad esta información que está aquí a la derecha, que es tarjeta de derechos. Pónganla si quieren en español y en inglés y muéstrensela a la agente o a la policía o en este caso a la gente de ICE. No contestar bajo ninguna circunstancia ninguna pregunta y mantenerse calmado. Aquí yo una recomendación extra que les hago es que tengan a la mano también el teléfono de un abogado. Algunas organizaciones como las que anoté aquí abajo ofrecen servicios. Esta está en Chicago. Esta es a nivel nacional, pero si quieren ver si tienen oficinas en su estado, pongan toda esta dirección, ponen su código postal o eligen el estado y ahí les va a comentar. Entonces, independientemente de que pudieran ir a la casa los agentes o no, ustedes siempre tengan esta tarjetita de sus derechos a la mano. La siguiente recomendación es que no firmen nada. Si están en casa o si los agentes les dicen que firmen algo, no firmar ningún documento, no importa lo que les digan. Aquí también sé que puede haber mucha presión psicológica, muchos nervios, mucho miedo y los van a querer forzar a que firmen. No firmen nada. Mantener siempre la postura de que quieren hablar con un abogado, le enseñan la tarjeta y dicen que ustedes no van a hablar. No van a hablar y no van a hablar hasta que no hablen con un abogado, porque tienen derecho a recibir asesoría legal. No importa que uno esté aquí de manera ilegal o que no tenga documentos legales, tiene uno esos derechos. Otra recomendación importante es apuntar toda la información, ya sea si los agarran en un retén y van manejando o van a la casa. Siempre recomiéndenle a la persona que está con ustedes o a todos los que ven en la casa que si eso llega a suceder, alguien saque un lápiz o anoten en el celular o donde sea toda la información que puedan. Esto es, si pueden escribir los nombres de los agentes, el número de registro, las placas del vehículo, toda la información que puedan recabar y anótenla. Y esto puede ser si los agentes entran a la casa o si, por ejemplo, llegamos a ser detenidos en un retén. Hay que anotar la información. Si no la podemos anotar nosotros, si vamos acompañados, hay que pedir a la persona que va con nosotros que lo haga o a alguien en la casa. Y el otro punto al que no queremos llegar nadie es ¿qué pasa si somos detenidos? Aquí por cualquier cosa, o en este caso incluso por no tener licencia o por alguna infracción, esposan a la gente. Entonces hay que vencer esa barrera psicológica de que nos pongan las esposas y todo eso. Si se es detenido, obviamente nos van a poner en la patrulla, nos llevan a la cárcel local o a la cárcel del condado, pero una vez que se está ahí, igual, no firmar ningún documento sin consulta legal. Muestren su tarjeta de derechos, tienen derecho a hacer una llamada, pueden llamar a un familiar o abogado para decirle dónde están, porque ustedes no van a tener acceso a su celular. De hecho, muchas veces decomisan los celulares. Bueno, de hecho se los quitan. Entonces, como no van a tener acceso a su celular, es importante que se aprendan de memoria por lo menos el teléfono de un familiar y de un abogado. ¿Cómo conseguir el teléfono de un abogado? En el caso de los que son mexicanos, pueden llamar a este número. Este número no es si los detienen y llamar ahí, no. Tienen que llamar previamente, les recomiendo que lo hagan antes o desde ahorita. Es el teléfono de la embajada, el teléfono de información y orientación. Ellos los pueden referir a una línea donde les dan la información de los abogados locales. Yo en lo personal les recomiendo que hablen con un abogado, aun cuando uno no sea detenido y aun cuando no, esperemos que nunca nos pase, pero sí tener a la mano ese número telefónico. Por si llega a suceder, tener a quien hablar y tener quien nos ayude o nos oriente legalmente al momento y puedan ayudarlos obviamente a salir, esperemos, y que se resuelva bien. Porque se supone que la orden ejecutiva es deportar a los que tienen antecedentes penales. Entonces, si alguien no tiene antecedentes penales, se puede pelear, pero hay que tener un abogado.
La siguiente recomendación es preparar un plan de emergencia. Sé que no es un tema placentero, sé que no es algo de lo que queremos hablar, pero es importante en estos momentos siempre tener un plan de emergencia. Que a lo mejor no se llega a implementar nunca, qué bueno, pero si llega a suceder hay que tenerlo bien planeado. ¿En qué consiste? En lo que les vengo diciendo, tener siempre una tarjeta de sus derechos escrita, puede ser en inglés y en español, decirle a un adulto responsable que si puede quedarse con los hijos en caso de que estén detenidos uno o varios días o en el peor de los casos de ser deportados, hacer saber a una persona de confianza o un adulto sobre las cuentas de bancos, pagos, todo lo que tiene que ver con actividades financieras o no sé si tienen hipoteca, el pago de la hipoteca, el pago del carro, todos los pagos que se tengan, la luz, el agua, etc. Mantener todos los documentos importantes en un lugar seguro. Esto es todos sus documentos, todos los actas de nacimiento, los certificados de la escuela, todos los documentos importantes tenerlos en un lugar. Si tienen hijos, obviamente su tarjeta de seguro social, su récord médico, o sea, todos los documentos posibles que sean importantes en orden y en un lugar seguro. Otra importante es reportarlo. Vean las organizaciones promigrantes de su estado. Hay muchas en diferentes estados. Consigan la información, tengan el número de teléfono, información a la mano, incluso de su consulado. Si no son mexicanos, son de otro país, tengan el teléfono de su consulado a la mano. Muchas de estas organizaciones llevan a cabo eventos, talleres para orientar y ayudar a los migrantes. Participen. Es necesario que la comunidad reporte los incidentes, porque de esta manera, se difunde, se sabe. Sé que hay, aquí no sé si, porque en un tiempo, que esto es cuando estaba Obama, recuerdo que se pasaban mensajes de texto, que si se sabía de un retén, se difundía el mensaje, o hay un retén en tal avenida, hay un retén en tal intersección, etc. Traten de tener toda esa información a la mano, o si hay algún número o entre la comunidad se organizan, tener ese tipo de teléfonos. También hay una aplicación para los teléfonos que se llama Waze, es WAZE. Si tienen un teléfono inteligente, que casi todos tienen, bájenla, aprendan a usarla, porque esa aplicación lo que notifica es donde hay policías. Si ustedes van manejando, ponen la ruta en la que van y si hay un policía, casi siempre se reporta donde hay un policía, donde hay un accidente. Es parecido a cuando uno usa el Google Maps para ir de un lugar a otro, pero la ventaja de esta es que da notificaciones. Entonces, si la empezamos a usar y se reporta donde hay un retén, si se sabe de una redada, de un retén, de lo que sea, la aplicación espero lo empiece a reportar. Entonces nos podemos comunicar también de esa manera. Y por último, platiquen de estos temas con su familia, con amigos, con sus hijos. Y no hay como estar preparados. Hay un dicho que dice, planea para lo peor, espera lo mejor. Sé que muchas familias quizás nunca se van a ver afectadas por esto que está pasando, pero hay un gran número de familias que sí se van a ver afectadas, así es que hay que prepararnos. Les dejo toda esa información. Si tienen comentarios, aportes que crean que sean importantes, los pueden dejar en el video o enviarlos por email. Me pueden contactar también por las redes sociales. Mi Twitter es @luzgarfias. Pueden visitar el blog de luzgarfias.com o en la página también de SpanishGD365.com.